mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Espero que este sea un tiempo donde nosotros estemos fortalecidos en nuestra fe, donde nosotros estemos creciendo espiritualmente y, como hemos dicho este año, donde nosotros estemos avanzando. De parte de todo el equipo pastoral les saludo en esta noche y espero que el Señor esté fortaleciendo sus vidas. Bien, es un tiempo bastante diferente, es un tiempo donde debemos tener paciencia y debemos perseverar según la palabra del Señor. Estoy en este tiempo, o en estos días he estado analizando la carta de Santiago y llegué al capítulo 5, donde nos habla precisamente de tiempo de perseverancia y tiempo de paciencia. Así que voy a leer unos textos para que estemos analizando esta noche la palabra del Señor. Tengo aquí mi Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 7, pero voy a leer porque he ampliado acá en mi sermón pues para la letra y esto. Dice Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y que el Señor es muy compasivo. Como Santiago toca el ejemplo de Job, entonces voy a leer Job capítulo 1, versículo 21 al 22, y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job y ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así es como lo narra nuestra Reina Valera del 60. Bien, mis amados hermanos, Santiago comienza esta sesión de su carta con las palabras por tanto, y con ello indica que lo que va a hablar pues guarda relación con lo que ya ha mencionado antes. Entonces Santiago viene hablando acerca de los opresores y viene hablando acerca de las circunstancias difíciles que vive la iglesia en aquel tiempo, y Santiago está hablando acerca de que Dios hará justicia. Pero mientras tanto, el pueblo que es oprimido, el pueblo que sufre, el pueblo que está pasando momentos difíciles, es llamado por Dios a través de Santiago a confiar en Él y a esperar en el Señor. ¿Cuál es la paciencia? Y con ello nos debemos preguntar, por ejemplo, ¿cómo debemos actuar cuando el mal se levanta contra nosotros? Cuando tenemos alguna circunstancia difícil, cuando tenemos un problema bastante complicado. Santiago nos da la respuesta y él nos dice que en medio de los abusos, en medio de las aflicciones que nos vienen, debemos en primer lugar tener paciencia. Este es el énfasis principal del pasaje. 4 veces Santiago menciona en su pasaje la palabra paciencia. En esta sesión de su carta, y por lo tanto el mensaje es que en medio de las aflicciones nosotros recibamos o tengamos la confianza de sentir que Dios está con nosotros. La respuesta que Santiago nos da a los momentos difíciles es que tengamos paciencia. Claro está, no es fácil decirlo, no es fácil hacerlo. La tendencia nuestra siempre será a la impaciencia. Queremos tomar las cosas con nuestras propias manos. Queremos que se nos haga justicia inmediatamente. Queremos que las cosas transcurran como nosotros pensamos, pero la mayoría de las veces no es así. Todo suele suceder al contrario.
pero Dios nos llama a través de Santiago a tener paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? La palabra que utiliza Santiago conlleva a la idea de controlarnos, hermanos, de restringirnos a nosotros mismos, de ser lentos para la ira. Implica que el mal que está presente no nos haga a nosotros descontrolar, que las circunstancias que suceden a nuestro alrededor no nos hagan a nosotros perder el control de nosotros mismos. Y en medio del abuso, o en medio de la manifestación del mal, o en medio de la manifestación de las circunstancias difíciles, nosotros como hijos de Dios debemos tener el control de nosotros mismos. Dios nos llama a controlarnos, porque hay cosas que se nos salen de las manos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el mundo, pues es muy difícil que un presidente, por muy poderoso que sea, lo pueda controlar en cierto sentido. Nosotros somos llamados entonces a tener quietud y a tener paciencia en medio de los momentos difíciles. Santiago nos da un ejemplo de lo que él quiere decir y dice en el versículo 7, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguantando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El agricultor siembra la semilla, pero esta no da fruto inmediatamente. Mis amados hermanos, algunos son conocedores de esto. Él tiene que esperar el tiempo de la lluvia, y ese tiempo de la lluvia se tiene que esperar con paciencia. Muchas veces el sembrador riega la semilla, pero no sabe exactamente cuándo van a caer los primeros aguaceros, pero él debe esperar con paciencia a que esto ocurra, porque no tiene el control de los tiempos. Entonces Santiago trae este ejemplo del agricultor, que el agricultor cuando siembra algo debe esperar con paciencia las lluvias, las tempranas y las tardías. O sea, en esta geografía serían las lluvias de abril y las lluvias de octubre. Pero cuando la lluvia llega, pues la semilla empieza a germinar, y la paciencia que el agricultor ha tenido, pues también empieza a dar sus frutos. ¿Cuán difícil es esto en un sentido para nosotros que vivimos en una sociedad donde todo parece que ahora mismo debemos conseguirlo con prontitud? Dios nos llama a ser distintos, a ser imitadores de Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia. Esto nos dice Éxodo 34, capítulo 6. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Santiago nos llama a poner nuestra mirada en Jesús y nos dice que debemos esperar con paciencia. ¿Hasta cuándo? Entonces, en segundo lugar, esperar hasta la venida del Señor. Es lo que Santiago nos está exponiendo en su carta. Dice el versículo, tened paciencia hasta la venida del Señor, el versículo 7, y lo menciona nuevamente en el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué quiere decir Santiago con la venida del Señor? ¿Y por qué dice que la venida del Señor se acerca? ¿Creían los apóstoles que la segunda venida de Jesús ocurriría en su tiempo? Y si esto es así, ¿acaso nuestra fe en la fidelidad de la Biblia no está completa? Bueno, nuestra fe sí está completa cuando nosotros leemos los pasajes bíblicos y creemos en ellos. La palabra que Santiago utiliza es parousia, y es la palabra técnica para referirse a la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, los profetas constantemente hablaban de la venida de Jesús como algo que iba a ocurrir inmediatamente. ¿Cuándo ocurrió? 400, 500 y hasta 700 años después de que ellos hablaron. Pero ellos decían que la venida de Cristo iba a ocurrir inmediatamente. Un ejemplo lo tenemos en Ageo capítulo 2, versículos 6 al 7, que dice de la siguiente manera:
porque así dice el Señor Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones es una referencia a Jesús, quien después que Ageo dijo esto, Jesús apareció 400 años después, pero Dios dice de aquí a poco, y para Dios de aquí a poco fueron 400 años. Habla del fin del mundo. Pedro nos recuerda que Dios no retarda su venida, como algunos tienen por tardanza, y Pedro dice que debemos medir nuestro tiempo según no nuestra agenda, sino según la agenda de Dios. ¿Por qué? Por eso nos dice Pedro capítulo 3 versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que según el lenguaje profético, un poco de tiempo no necesariamente significa dentro de unos segundos en nuestra agenda, sino que tenemos que verlo desde el punto de vista de Dios. Jesús mismo nos enseña algo adicional. Cuando Jesús habla de su venida en Mateo 24 y nos dice que esta generación no pasará hasta que todo esto ocurra en Mateo 24:39, la referencia es sin lugar a dudas a la destrucción de Jerusalén para el año 70 con las tropas del general Tito. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago con que seamos pacientes hasta la venida del Señor y que la venida del Señor está cerca? Entonces entiendo que la referencia a la segunda venida, que hace referencia es a la segunda venida de Cristo que vendrá en gloria. Entonces, ¿cuál es la idea de Santiago? La idea es que debemos reconocer que Jesús es nuestro defensor. Él interviene en la historia. Él visita a los padres y a los hijos con ira cuando ellos viven en desesperanza y le dan la espalda a Dios. Él nos hará a nosotros descansar de todo mal y de toda circunstancia difícil. Cristo nos hará descansar de toda carga pesada. Cristo nos hará descansar de todo temor. Cristo nos hará descansar de todo sufrimiento. Tenemos que esperar en Él para que nosotros que tenemos una carga pesada o que sufrimos por causa de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, entonces la venida de Cristo enmarca para nosotros una esperanza. Gracias a Dios nosotros no vivimos como los que viven sin esperanza. Gracias a Dios nosotros tenemos una esperanza, que es la venida de Cristo Jesús, que muchos la ven lejos, pero recuerden lo que dijo el apóstol Pedro, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cristo Jesús como Rey es nuestro defensor, aunque no lo sepamos, aunque no lo veamos, aunque no estemos, aunque no veamos que Él nos esté defendiendo en nuestras circunstancias difíciles o de nuestros enemigos, como dice en Corintios 15:25, porque precioso es aquel, preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesús no vendrá por segunda vez hasta tanto no se cumplan todos los tiempos, y Jesús vendrá para juzgar exactamente a todos aquellos que han estado pues en desobediencia y en desesperanza acerca de la venida de Cristo Jesús. Por tanto, si esto, mis amados hermanos, es así, entonces tenemos un defensor en los cielos que un día intervendrá y que nos ayudará en nuestras circunstancias difíciles y en nuestros momentos difíciles, por lo cual Santiago nos dice que debemos confiar en Él como nuestra preciosa esperanza, como nuestro precioso Salvador. Entonces, algunos tendemos a descontrolarnos pues a través de los tiempos y a través de lo que sucede a nuestro alrededor, pero Santiago nos dice que no debemos hacerlo, que nosotros debemos tener paciencia, y debemos tener paciencia confiando en la promesa de que Cristo viene por su iglesia. Santiago no está ignorando que nosotros los cristianos no tengamos sufrimiento, que nosotros los cristianos no pasemos momentos difíciles. Él lo que nos está diciendo es que gracias a Dios nosotros tenemos un juez que un día vendrá y nos ayudará en
nuestras dificultades y en nuestras circunstancias difíciles, y entonces habremos descansado. Pero gracias a Dios que tenemos esa bendita esperanza. En tercer lugar, Santiago nos invita entonces a controlar las frustraciones. El versículo 8 y 9 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Santiago nos está diciendo, en primer lugar, que para poder sobrellevar esto es necesario que afirmamos o fortalezcamos nuestros corazones. Bueno, ¿qué es afirmar y qué es fortalecer nuestros corazones? Debemos tener una firme convicción de la verdad. Sobrellevar esto si estamos convencidos que Dios intervendrá en nuestras circunstancias difíciles. Si creemos en la providencia divina o en la provisión divina, si creemos que Dios es nuestro defensor, si creemos que el bien triunfará un día sobre el mal, porque Dios mismo es bien y quien tiene todo el poder para ayudarnos a nosotros, y que Dios promete que un día derrotará el mal. Entonces esto es lo que nos dice el apóstol Santiago en estos textos. En segundo lugar, Santiago nos dice que debemos evitar el descargo de nuestras frustraciones con nuestros hermanos. Hermanos, dice el texto, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. En medio de la aflicción, la tendencia es a estar sensibles, o a estar tristes, o a estar de mal genio, o a tener ira por lo que nos sucede por causa de lo que nosotros mismos hacemos, o por lo que nos sucede por causa de lo que otros nos hacen, o por lo que nos sucede por causa de lo que sucede en el mundo, como lo estamos viendo hoy en día. Esto que está sucediendo en el mundo lleva a muchos a la intranquilidad de muchos y lleva a que muchos pierdan la paciencia. Entonces, cuando perdemos la paciencia, fácilmente podemos entrar en peleas, en pleitos y en controversia con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con los que están a nuestro alrededor. Entonces, lo triste del caso es que tendemos a desquitarnos con aquellos que no tienen nada que ver con el asunto y que no son culpables de nuestro descontrol. Generalmente, el desquite es con los seres que más amamos, con los que están más cerca a nosotros, a lo cual Santiago nos dice: tengan cuidado con esto. Si esto es lo que han estado haciendo, no lo hagan más. ¿Por qué? Porque no es bueno, porque por causa de desquitarnos con las demás personas podemos estar en condenación. Dios no solo es el juez de los malos, Él es el juez de toda la tierra, y nosotros también compareceremos ante Dios como nuestro juez. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Primero, pues tengamos paciencia hasta la venida del Señor y esperemos que la justicia de Dios se implante sobre la tierra. Y segundo, fortalezcamos nuestros corazones. Vivamos bajo la convicción de que Dios es nuestro juez y de que Dios no está distante ni que Dios está ignorando lo que nos está ocurriendo a nosotros. Entonces, tenemos que tener la confianza de que Dios está al control, y entonces nosotros tendremos paciencia. En cuarto lugar, el apóstol Santiago nos invita a través de esta sesión de su carta a perseverar hasta el fin. Entonces dice el versículo 11: he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, dos notas con respecto a la Reina Valera del 60. La primera oración podría dar la impresión de que el sufrimiento en sí es bueno, porque dice: bienaventurados los que sufren. Eso en cierta forma tenemos que complementarlo. Por eso en otra versión, como por ejemplo Dios habla hoy, dice lo siguiente: pues nosotros consideremos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Y la Reina Valera actualizada dice lo siguiente: he aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveran. Así que la idea es
bendito los que perseveran en medio del sufrimiento. El llamado es a perseverar en medio de las aflicciones. Es un llamado a seguir siendo fieles a Dios, aunque estemos sufriendo por parte de aquellos que desean nuestro mal o por parte de aquellas circunstancias que no tenemos el control nosotros o que no las hemos provocado, pero que nos provocan a nosotros mismos un tipo de sufrimiento. Por ejemplo, entendemos por estos días las personas que dependen de vender sus productos como sus empanadas, como sus tintos, como todas aquellas personas que salen a buscar el diario, pero por causa de todas las restricciones hoy en día, pues las ventas están muy bajas. Esto ocasionaría un descontrol en una familia que busca a través de esto pues el sustento diario. Si la familia es temerosa de Dios, entonces la invitación es a seguir el consejo de Santiago aquí y orar al Señor y confiar en Dios y pedir de Dios su ayuda, y Dios estará ayudándonos en momentos difíciles como dice Santiago acá. Pero Santiago está diciendo, bienaventurados los que permanecen siendo fieles a Dios, o sea, los que no se descarrían en medio de las circunstancias difíciles. En medio de las circunstancias difíciles son bienaventurados los que permanecen fieles al nombre del Señor. Pero no solo eso, debemos ver las aflicciones con otros ojos. No somos malditos, sino somos benditos en medio del sufrimiento, porque pareciera que el que tiene algún tipo de sufrimiento, entonces es porque le ha caído la racha, como dicen algunos. No, dice el texto, bienaventurados los que perseveran. ¿Por qué? Porque esa prueba que están enfrentando acabará un día, porque son perfeccionados por medio de las aflicciones, o somos perfeccionados por medio de las aflicciones, porque damos testimonio de nuestra fidelidad y del gran poder de Dios, y porque podemos dar testimonio de la gracia de Dios, y porque podemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales, como dice la palabra del Señor, que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. También cuando nosotros perseveramos, entonces tenemos una evidencia de que somos realmente fieles a Dios. Bien, el versículo dice, hermanos míos, tened por sumo ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre de Jesús. Los profetas que hablaron en el nombre del Señor no fueron librados de sufrir. Nosotros leemos el Antiguo Testamento y ellos estaban haciendo algo bueno, pero enfrentaron un sufrimiento. Ellos son ejemplo de aflicción y de perseverancia, porque ellos estuvieron dispuestos incluso a morir en la fe y a morir por la fe. Y sobre todo miremos el ejemplo de nuestro hermano Job. Y aquí también debemos revisar entonces la traducción Valera del 60. Habéis oído de la paciencia de Job. La Reina Valera actualizada dice lo siguiente: ¿han oído de la perseverancia de Job? Entonces, en medio del sufrimiento de Job, él perseveró. Esta fe Job por medio de su fe dio un testimonio increíble al mundo. Él pudo confiar en que Dios iba a estar con él. No podemos decir que Job no tuvo momentos difíciles, no tuvo momentos donde él exactamente no comprendía lo que le estaba sucediendo. Sí, de hecho los tuvo, pero él pudo cerrar sus ojos al mundo terrenal y abrir sus ojos espirituales y decir, pues desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Él descubrió que el Señor era el dueño de todo, que Dios estaba al control. Él descubrió que el Señor era misericordioso y compasivo. Al final de su vida, Job pudo reconocer que su fe en Dios dio fruto, que aunque su fe, aunque él estuvo afligido por mucho tiempo, tal vez por algunos años, al final su fe pudo haber dado fruto. Hermanos, en medio de los abusos, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de lo que aún no entendemos, permanezcamos fieles al Señor. Dios nos llama a ser pacientes. Dios nos llama a que esperemos en el Señor, sin descargar nuestras frustraciones contra nuestros hermanos, sin echarle la culpa a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos en la fe, y que nosotros debemos perseverar hasta el fin.
al reconocer que Dios es bueno y Dios es misericordioso. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, debemos ser hombres y ustedes deben de ser mujeres prudentes. Debemos aferrarnos a la fe, debemos confiar en Dios, debemos saber que Dios nos está hablando de una paciencia que da fruto. Debemos saber que Dios nos está hablando de una perseverancia en medio de las aflicciones. Debemos tener fe que Cristo viene por su iglesia. Debemos tener fe en que las aflicciones y las pruebas nos fortalecen, nos hacen avanzar hacia Dios, nos hacen aferrarnos cada vez a Él. Es tiempo de aferrarnos a Dios, es tiempo de tener paciencia, es tiempo de orar, es tiempo de creer que Cristo viene por su iglesia, es tiempo de levantarnos y de estar unidos desde donde nosotros estemos con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo que debemos usar para crecer, es un tiempo que debemos usar para avanzar, como lo hemos proclamado este año, que avanzaremos, que nuestra vida en Dios estará firme, que tendremos paciencia, que no nos descontrolaremos en medio de estas situaciones difíciles. Bien, vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en este tiempo por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Santiago nos habla de los tiempos difíciles. ¿Y qué debemos hacer en los tiempos difíciles? Pues tener paciencia y perseverar. No podemos nosotros descontrolarnos. Ayúdanos a tener control, Padre. También ayúdanos, Señor, a no entrar en riña, en problema, ni en disensiones con nuestros hermanos, Señor, en pleitos con nuestros hermanos, Padre. A veces queremos buscar a alguien para echarle la culpa de lo que nos sucede, Señor. A veces respondemos mal, Padre Santo, cuando las personas nos vienen a ver y estamos enojados por alguna circunstancia. Perdona estas aptitudes que hemos tenido como pueblo tuyo o como hijos tuyos. Santiago nos llama a que tengamos cuidado porque estos problemas de carácter nos pueden llevar y podemos ser juzgados por ellos según Dios. Ayúdanos a crecer, Padre, ayúdanos a avanzar, te lo pedimos en este tiempo. Te pedimos que tú guardes nuestra mente, nuestro corazón y que tú guardes nuestra familia, Señor. Queremos confiar en ti hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos permanecer fieles en ti y tenemos la bendita esperanza, Señor, que estos problemas, que estas circunstancias difíciles que algunos de mis hermanos están enfrentando, Señor, tú no estás dormido frente a ellos, Señor, ni estás ignorando ninguna de estas circunstancias, Señor. Tú eres un Dios vivo y que está presente en nuestros corazones y en nuestras mentes y que nos ayuda en momentos difíciles como los que algunos están enfrentando en estos momentos o como los que está enfrentando tu iglesia en este tiempo, Señor. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes de la frustración, guarda nuestras mentes, Señor, exactamente, Padre, de entrar en amargura, Señor. Ayúdanos a tener paciencia, Padre Santo, y ayúdanos a confiar cada día más en ti.